Y son 33 minutos los que pasan de las 11 de la mañana en este jueves 4 de junio y como es habitual cada semana ya tenemos al hermano Cristóbal Linero esperando a través del teléfono. Buenos días, Cristóbal. Sí, buenos días, Manuel. Buenos días. Gloria al Señor, hermano, y muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas por ahí. Muy bien, pues una semana más estamos preparados para escucharte, para recibir aquello que tengas en el corazón. Pues muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Pues entonces comenzamos. Muy bien. Pues como siempre digo, siempre que comenzamos, vamos a orar al Señor para que lo que hablemos sea realmente el Señor que pueda fluir a través de nosotros. Señor Jesús, gracias por este día más, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Señor, para que tú puedas fluir como la vida a través de las ondas, a través de esta emisora. Señor, y que pueda llegar a muchos lugares donde nosotros no podemos llegar. Señor, gracias por tu sangre preciosa que nos limpia, nos purifica y nos santifica, Señor. Santifícanos tú en esta mañana por medio de tu palabra y lávanos, Señor. Queremos oír lo que tú quieres realmente comunicarnos en esta mañana, Señor. Todo lo hacemos y lo ponemos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a comenzar también ya con... quería seguir hablando también un poquito más de lo que era el llamado de Moisés. Qué maravilla, de verdad, cómo nosotros podemos ver este llamado tan completo de Moisés y cómo él llegó hasta el final del desierto. Y allí ya cuando ya no había nada allí en aquel desierto de que recorrer, porque dice que llevó las ovejas hasta el monte de Oré, al final, al fondo, dice al fondo. Cuando nosotros llegamos al fondo de todo lo que nosotros somos y vemos, tenemos que recurrir al Señor. Allí fue donde realmente Moisés vio la visión. ¿La visión de qué? La visión de aquella zarza ardiendo. Y en aquella zarza lo que había eran espinos, pero espinos que estaban ardiendo, pero espinos que no se consumía porque ardía con el combustible divino, con el combustible de Dios. Tenemos que ver de que nosotros seguimos siendo espinos, pero espinos que hemos sido redimidos, comprados, santificados, por medio de la sangre de este Cristo maravilloso. Y nosotros podemos ver de que hemos visto una visión, esta visión celestial. Ya hablamos una vez por aquí de la necesidad de tener una visión celestial, y aquella visión que el apóstol Pablo vio cuando iba por el camino de Damasco. Y él pudo ver cuando aquella voz le apareció y le dijo, Saulo, Saulo. Pero antes de esa voz dice que hubo una luz que resplandecía más que la luz del sol. Entonces aquel hombre cayó porque vio una revelación, vio una visión. Y entonces le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me? Ahí vemos algo corporativo y ahí queremos ver. Cuando dice, ¿por qué me persigue? Es que cuando realmente tocamos y perseguimos a un hermano, como Pablo estaba persiguiendo, está persiguiendo a Cristo mismo, porque somos miembros, dice en Efesios 5:29, que somos miembros de su cuerpo y de sus huesos. Esto es algo grandísimo, algo maravilloso, el poder ver de que nosotros, gente que éramos espinos, que pinchábamos, que realmente estábamos ahí tirados, hemos sido redimidos y trasladados al reino del amado Hijo de Jesús. Esto es algo tremendo, de verdad. Por eso necesitamos ver esta visión. Y la iglesia, tenemos que ver que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es esa zarza ahora ardiendo corporativa. Una zarza corporativa que arde con el combustible de Dios. La iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, porque la iglesia es la estructura externa, pero en esa estructura externa hay algo interno que nos hace ser que la iglesia sea gloriosa. ¿Por qué? Porque el contenido de la iglesia es Dios mismo. Y esto es algo maravilloso, porque dice en el capítulo 20-28 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que Dios compró la iglesia con su sangre. Es decir, ahí estamos viendo que Dios derramó su sangre. Era Dios mismo el que estaba en la cruz. En cuanto a la carne, era como el envoltorio, era la cáscara. Pero
pero internamente estaba toda la plenitud de la deidad, estaba dentro de ese hombre. Por eso dice la Biblia en Primera de Pedro que él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es decir, que internamente toda la plenitud de Dios vivificó y resucitó, y la muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte, venció todo lo que hay en todo el universo. Y entonces dice la palabra que fue hecho el espíritu vivificante. Algún día podremos hablar aquí de que por qué fue hecho el espíritu vivificante. Y es que no era antes el espíritu, sí era el espíritu. Pero en ese espíritu no estaba añadido la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la muerte, la resurrección, y después fue hecho el espíritu vivificante. Y en ese espíritu está el compuesto de todo ese vivir humano de Cristo y todo. Por eso fue hecho, no era, pero fue hecho el espíritu todo inclusivo con todo eso añadido del vivir humano. Y por eso hoy nosotros podemos ser esos vencedores que Dios está buscando, porque el que venció hoy, como el espíritu está dentro de nosotros. Entonces la iglesia es esa zarza que arde con el combustible de Dios, porque la vida interna es de Dios. Por eso vemos aquí en Génesis, en el capítulo 2:22, dice, y de la costilla Jehová tomó del hombre, dice que de la costilla Jehová Dios tomó del hombre y hizo, no era, él no creó, sino que hizo. Hacer significa edificar. La iglesia hoy está siendo edificada con el elemento divino de Cristo, es decir, la iglesia es 100% Cristo. Por eso él tipifica aquí, tanto en Romanos como en Efesios, que Adán y Eva es una figura de Cristo. Por eso Adán fue, en ese sueño profundo y abrió su costado. Estamos hablando de la muerte de Cristo, y es una figura de que de ahí salió, de esa costilla, Dios edificó, hizo a Eva y se lo presentó delante de Adán. Y cuando Adán despertó, él pudo decir, esta sí es carne de mi carne, porque anteriormente se le presentaron muchos animales, muchos seres vivientes, pero dice que no encontró ayuda idónea. Mira, me voy a atrever a decir algo por aquí, pero quiero que de verdad que me entiendan bien. Hay un hermano, un escritor, que dice de que todo el nombre de esos animales eran los nombres de muchas denominaciones, pero dice que no encontró ayuda idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está buscando una iglesia gloriosa, donde salga 100% Cristo, donde no hay ninguna mezcla. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra, pero cuando Dios edificó a Eva, no cogió ningún elemento fuera de Adán. La edificación de Eva era 100% Adán. Quiere decir que la iglesia es 100% Cristo. Por eso, también en Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso. Por eso, queridos hermanos, la iglesia hoy es esa zarza corporativa. Y Dios nos está llamando, como llamó a Moisés. Y realmente vamos a seguir ahora aquí para... Él dice que la máxima meta de Dios es obtener una morada. La morada, ya sabemos que la iglesia es la casa del Dios viviente, dice en 1 Timoteo 15. También habla, capítulo 14 de Juan, habla que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no lo hubiese dicho. Es decir, que Dios, el deseo de Dios desde un principio es que Dios quería una morada, morar dentro del hombre. Por eso Dios se le apareció ¿a quiénes? A Moisés. Y le dijo que tenía que ir a Egipto para sacar al pueblo de Egipto. Y no dice llevarlo al desierto. El deseo de Dios era llevarlo a la buena tierra, a la tierra de Canaán,
una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Dios estaba muy lejos, pero Dios vino a Moisés y aún lo vio cara a cara. Entonces, cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, hizo el tabernáculo. Y en el tabernáculo allí moraba Dios. ¿Te das cuenta que cada paso, Dios, su deseo era tener una morada, acercarse al hombre, entrar dentro del hombre? Señor Jesús, esto es algo maravilloso, que el Dios Altísimo, después de que el hombre cayó del árbol de la vida, que no comió de aquel árbol y comió de la otra sustancia y se volvió carne, y se apartó de Dios totalmente y se volvió todo hecho una piltrafa, Dios no desistió, no se desanimó. Él le dijo a Satanás, no te creas que te va a salir con la tuya. No, eso es como un caramelo que yo te estoy dando para que tú... Pero tú mismo me vas a ayudar a que estos hijos míos, estas criaturas, se vuelvan a mí. Y Satanás es el mejor ayudante de Dios. Si os acordáis, cuando Job se creía que era una persona muy buena, pero dice que Satanás se presentó a la presencia de Dios y le pidió permiso. Es decir, que todo lo que Satanás hace es pedir permiso. Él no puede hacer nada, pero Dios permite para que realmente el trabajo sucio lo haga Él. Porque de las muchas cosas que nosotros nos metemos, nos introducimos, nos enfrascamos, es porque realmente Dios quiere volvernos a Él mismo. Él quiere volvernos a Él. Por eso le dijo, vale, ve y toca a mi hijo Job, ve y tócalo. ¿Y qué ocurrió al final? Después de todo lo que le pasó, bueno, dice que todo lo que él tenía se lo devolvió después Dios 7 veces más. Pero lo más importante que él pudo decir, Dios mío, de oída te conocía, de oída. Y fíjate cómo él vivía, era una persona justa. La gente se levantaba cuando llegaba a la plaza y decía, abre tu boca y háblanos. Pero todo salía de su vida natural. Es como a Moisés. Dios lo tuvo que llevar a que negara su vida del alma, todas sus buenas palabras, todas sus buenas costumbres, toda su buena cultura, para que realmente dependiera totalmente de Dios. Y al final pudo decir, oh Señor, de oída te conocía, pero ahora, oh, que nosotros podamos decir eso, Señor, de oída. Cuando yo estaba metido en esto, yo creía que tú estabas... No, Él estaba trabajando. Él estaba apartándonos de la carne que hay en nosotros mismos, toda esa muerte, para que nos volvamos al Espíritu y permanezcamos en el ámbito divino, en la esfera divina, que es en Cristo mismo, y nosotros podamos vivir en Él, y ser llenos de Él, y ser empapados de Él. Y pudo decir, Dios, de oída te conocía, pero ahora... Que ojalá en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Oh, Señor Jesús, gracias, porque ahora mis ojos te ven. Es algo maravilloso. Entonces el deseo de Dios es tener una morada. Él no quería morar incluso en el tabernáculo, allí en el desierto. Él incluso no quería morar en aquel templo allí en la tierra prometida, aquel templo que fue edificado por Salomón. Él lo que quería era morar dentro del hombre. Él quería morar dentro de nosotros para que nosotros pudiésemos ser aquí un modelo, una réplica, un patrón de Dios aquí en la tierra, donde la gente puedan venir, como vinieron de todas las partes de la tierra, vinieron a Egipto cuando estaba José allí. José era una figura de Cristo. Él realmente estaba los graneros llenos, los alimentos, todos tenían que venir a Egipto, a José. Que ojalá todos nuestros vecinos y todo lo que nos rodea, todo Badajoz y toda Málaga y toda Andalucía y toda España y toda Europa pueda venir aquí. ¿A dónde? A la iglesia. Porque la iglesia es la casa del Dios viviente, donde están los graneros llenos, donde realmente hay alimento, donde tenemos que dejar todo nuestra tierra, todo tenemos para estar allí. Como decía el apóstol Pablo. Él decía, yo he sido esto y lo otro, yo he sido de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, soy fariseo, he sido irreprensible, pero ¿qué dice? Dice, pero todas estas cosas, por cuanto la he tenido por ganancia, dice, la tengo ahora por basura. Hermano, ¿os figuráis eso? El pueblo de Dios, que tenía todo, él pudo decir, todo lo
tengo por basura. ¿Por qué? Porque él había hallado a la realidad. Él había sido introducido en Cristo. Él había tenido aquella visión que cambió totalmente su manera. Él de perseguir a los cristianos, él llegó a dar su vida. Él incluso en 2 de Corintios dice, porque ¿quién de vosotros sufre y yo no sufro? ¿A quién de vosotros le hace tropezar y yo no me indigno? Aquel que perseguía llegó a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque vio una visión. Mira, hermano, esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Esto es tremendo, necesitamos ver esta visión para salirnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, aún de todo nuestro ser caído y ser hallado en el ámbito divino. Esto es algo maravilloso, de verdad. Y el apóstol Pablo realmente pudo decir, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, para que yo no pueda tener mi propia justicia, porque nosotros no tenemos nada ni somos nada. Si somos algo es por la misericordia de Dios. Dios está con nosotros, no con nosotros, sino aún más te digo, está en nosotros, y más que con nosotros y en nosotros, dice en 1 de Corintios 6:17 que se ha mezclado con nosotros, se ha hecho uno con nosotros. Como dice en Juan 17, cuando le está diciendo, Jesús está hablando con el Padre y está diciendo, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo, somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros, para que el mundo vea. Yo no sé, de verdad, pero yo estoy aquí hablando por teléfono, estoy compartiendo y yo me vuelvo loco, hermano, hermana, de verdad te lo digo. Esto es algo maravilloso. Esto es Dios mismo realmente, que Dios quiere abrir nuestros ojos, ensanchar nuestro corazón. De verdad Él quiere empaparnos, saturarnos de este Dios triuno maravilloso como el Espíritu que da la vida. Yo tenía aquí muchos apuntes, muchas cosas para ir leyendo, pero no estoy... De verdad es que esto es algo maravilloso donde Dios quiere llevarnos. Él quiere que seamos esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Él quiere edificar su habitación. Y su habitación somos nosotros. Dice en Efesios capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol Pablo tenía tal carga, tal desesperación, que fíjate cómo comienza diciendo en el versículo 14, dice, por esta causa. ¿Qué causa? Esta causa que estamos hablando. Esto es lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Dice, por cual yo oro, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, a fin de que, dice, de que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Un hermano Waxman-Ni, él le llama que este versículo es el corazón del corazón de la Biblia, porque ahí hay una revelación tremenda, para fin de que Cristo pueda hacer su hogar. Oh, Señor Jesús, si no es porque estoy hablando yo me estaría callado ahora mismo, porque esto es para disfrutarlo. Como decía el salmista en el Salmo 27, y una cosa he demandado a mi Dios y esa buscaré, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y qué? Dice, y contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Contemplar, hermanos, hermanas, aprendamos a contemplar su hermosura. Y hoy todo está dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Es algo maravilloso, de verdad. Por eso Él está por medio de, digamos, de hacer esa morada. Y en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Hoy nosotros tenemos que ser esas personas que estamos llenos de gracia y de realidad. Porque 2 versículos más adelante, el 16, dice, y de su plenitud tomamos todo.
gracia sobre gracia. Este Cristo se quiere añadir, impartir, forjarse, mezclarse en nosotros, para que Él realmente, como la gracia, pueda fluir a través de nosotros. Por eso Él dijo en 2:19, dice, de cierto os digo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Porque después dicen sus discípulos, dice, ahora nos acordamos que Él hablaba de su cuerpo. Porque dice también 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y de que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O no sabéis? Señor, yo quiero saber. No quiero solamente saber, sino que quiero experimentar. Es algo maravilloso. Por eso dice en Apocalipsis, dice, y oí una gran voz que salía del trono y decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Yo no sé, hermano, pero este versículo, ¿dónde estaba esto metido? Yo nunca lo había disfrutado de esta manera. Es algo maravilloso. Dice que es Apocalipsis 21:3, que dice, lo voy a leer otra vez, y oí una gran voz que salía del trono. Dice, he aquí el tabernáculo, está hablando de Cristo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará su tabernáculo con ellos, viviendo en ellos, en nosotros, con ellos. Dice, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y por eso Él nos quiere empapar y saturar de tal manera que dice después el 21-22 de Apocalipsis, ahí ya dice otra vez Dios, dice Juan, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Dice, ya de tal manera que ya nos va a saturar, de tal manera que dice, ya no vi en ella templo, sino que Dios mismo era el templo y el Cordero de ella. Maravilloso. Señor Jesús, esto es tremendo. Así que la iglesia es ese Dios triuno mismo que arde dentro de la humanidad redimida. En esto realmente consiste el plan y el deseo del corazón de Dios. Por eso en Lucas, Jesús mismo, vemos ahí a un hombre que estaba desesperado, fíjate tú lo que voy a decir, desesperado por ir a la cruz, porque él sabía cuál era el resultado. Por eso el mismo Satanás no quería que fuera a la cruz. ¿Os acordáis cuando estuvimos compartiendo sobre Mateo 16, que dijo Pedro, no Señor, tal cosa no te acontezca? Dios le dio una revelación ahí de la iglesia, de que él era el Hijo del Dios viviente, y Pablo, y el Señor Jesús le dio una revelación a Pedro también, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y entonces, 2 versículos más adelante, Jesús dijo que le era necesario pasar por Jerusalén porque tenía que padecer, porque él sabía que él iba a ir a la cruz, iba a vencer al diablo, iba a vencer al mundo, iba a vencer todo lo negativo, para que realmente él resucitara y fuera hecho el Espíritu para entrar dentro de nosotros. Y entonces el mismo Pedro, con su buena hecho, le dijo, no Señor, tal cosa no te acontezca. Y dice, y volviéndose Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone tus ojos, tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del diablo. En un minuto antes le había dado una revelación, y de pronto, para que vea que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y mira en Lucas 12:49 lo que dice el Señor Jesús, porque fuego he venido a echar sobre la tierra, porque fuego, ¿ves?
aquí está este fuego consumidor, pero un fuego divino. El fuego que le introducía a sus discípulos era un fuego que el combustible era Dios mismo. El combustible no era el ser humano, no era nuestra fuerza natural, aquella que tenía Moisés, que había sido criado en la casa del faraón y con una cultura excelente, y era poderoso en palabra, en sabiduría y en ciencia, pero todo eso no valió para nada. Fue al desierto, allí lo perdió todo, pero todo después, todo eso que él sabía, vino en resurrección, y fue aquel que tuvo la sabiduría, la inteligencia ahora, pero pasada por el fuego divino, y fue el que pudo realmente sacar a aquellos 2 millones de personas de Egipto, llevarlo por el desierto, recibió, digamos, la revelación del tabernáculo con todos sus utensilios y todo, pero todo había pasado por fuego. Entonces dice, porque fuego ha venido allá sobre la tierra. Y fíjate lo que dice, y cómo quisiera que ya estuviera, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Dice el 50 dice, porque antes ha visto que dice, y cuánto quisiera que ya estuviera encendido. Pero el versículo siguiente dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. De un bautismo quiere decir de la muerte. Él sabía que tenía que ir a la muerte, porque sin muerte no había resurrección. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Esto es maravilloso. ¿Y cuánto me angustio hasta que se cumpla? ¿Por qué? Porque sin muerte no había resurrección. Y Él quería entrar dentro de nosotros. Señor Jesús, es maravilloso. Dice que una persona que es llamada por Dios tiene que recibir una revelación de quién es Dios. Nosotros necesitamos tener una revelación de quién es Dios. Y dice que aquel que llamó a Moisés, dice que fue primeramente el ángel de Jehová. Por eso dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué no se consumía? Porque era el fuego de Dios. Aleluya. Señor Jesús. Dice que el título del ángel de Jehová se refiere principalmente a Cristo. Todo era una sombra. Cristo era aquel ángel de Jehová. Él era el Hijo de Dios, aquel que fue enviado por Dios para salvar a su pueblo de sus padecimientos. Dice Juan 8:42, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y de Él he venido, pues no he venido de mí mismo, pues me envió Dios, mi Padre. Así que Juan 8:42 lo dice eso. Es tremendo de verdad. Dice que el nombre de aquel que llamó a Moisés era el Yo Soy. Aún el Señor Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos y vinieron a prenderlo, cuando Judas lo había vendido, dice, el mismo Jesús fue, él no se escondió, sino al contrario, dice que fue a ellos. Y le digo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Venga, cogerme, prenderme. Venga, que tengo que ir a la cruz ya, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo? Yo no sé, yo no había visto nunca esto. Pero cuando él fue, ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús. ¿Qué dijo? Dijo, yo soy. Y inmediatamente cayeron todos para atrás. Yo soy, venga, aquí estoy. Señor Jesús, es algo maravilloso, de verdad. Moisés dice que le dijo que yo soy. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Yo soy, me envío a vosotros. Es algo maravilloso. Dice que además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él, dice, con este nombre me recordará
se me recordará por todos los siglos. Es algo maravilloso, de verdad. El hombre en nombre de yo soy indica que es Dios, que es Cristo, que es la realidad de todas las cosas positivas. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El 6:35 dice Jesús, yo soy el pan vivo, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y en quien mí cree, nunca tendrá sed jamás. Señor Jesús. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás, otra vez me gusta la palabra esta, jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, todo lo demás es sombra, todo lo demás es imitación. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es algo maravilloso. Dice, por tanto, el apóstol Pablo dice, así que por tanto, hermanos, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta o luna nueva o sábado. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Eso lo dice en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo, dice, es de Cristo. Es maravilloso. Dice que aquel que llamaba Moisés era el Dios de su padre. Señor Jesús, Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ahí tengo muchas cosas más aquí, pero para terminar ya todo esto del llamado de Moisés, quisiera ver una cosa. Siempre tengo un reloj para ver la hora que es, pero aquí la vamos a ver. Son las 2:05, voy a estar 5 minutitos más nada más, y voy a tres cosas que hay aquí en este llamado. Voy a buscar una cosita que estoy buscando aquí. Ahora ya lo tengo aquí. Dice que una persona que es llamada por Dios tiene que saber cómo hacer frente a Satanás, a la carne y al mundo. 3 cosas. Una vez que nosotros tenemos una visión y queremos ser aquellos que hemos sido llamados y queremos servir a Dios, tenemos que ver 3 cosas. Dios le habló a Moisés y le dijo 3 cosas. En el capítulo 3, en el versículo 2 le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y le dijo, tengo una vara, un bastón. Ese bastón, esa vara, era donde se apoyaba Moisés. Muchas cosas en las que nosotros nos apoyamos, está escondida Satanás, está escondido el diablo. Hay muchas cosas que nosotros creemos que, y aunque son bíblicas, pero tenemos que tener cuidado porque podemos usar la palabra para nuestro propio beneficio y nuestro propio protagonismo. Y nosotros no somos protagonistas de nada. En ese escenario solo está Cristo, solo hay maná, solo está el Cordero. Solo cuando estaban allí, que Dios le dio una revelación allí en el capítulo 16 de Mateo, allí estaba el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, estaban allí en el monte de la transfiguración. Ellos vieron primero a 3, a Jesús que estaba en medio, Moisés y Elías, pero ellos querían hacer 3 tiendas. ¡No! ¿Qué ocurrió? Inmediatamente que él quería poner a los 3 por igual, vino una luz que los resplandeció, y dice que inmediatamente cuando ellos vieron esa luz y ya desapareció esa luz, dice que miró, dice, y solo a Jesús vieron. Cuando nosotros vemos esta luz, como la que vio Pablo, como la que vio estos hermanos, como la que nosotros necesitamos ver, solo vamos a ver a Jesús. Y vamos a ver a Manuel Granado, vamos a ver a Cristóbal, vamos a ver
pero vamos a ver un siervo de Dios que fluye Dios a través de él, nada más. Pero el protagonista, el que está en el escenario, el que está allí arriba, es Cristo, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Le dijo que uno que tiene una visión, aquellos que nosotros hemos recibido ese llamado, tenemos que ver tres cosas muy peligrosas, pero tenemos que verla clara, para que no caigamos como otros han caído. Todo está escrito para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Entonces, Dios le dice a Moisés, vamos a ver, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pues tengo una vara. Entonces esa vara tipifica en lo que por mucho tiempo se había apoyado Moisés. ¿Y qué ocurrió? Dice, tira esa vara. Y cogió y tiró la vara al suelo. Y dice que aquella vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés se asustó y salió corriendo. Pero Moisés lo llamó, Moisés, ven para acá, que esto no te va a pasar nada. Pero Señor, que es una serpiente, dice, ahora no la va a coger por el cayado, por arriba, no, dice, ahora cógela por la cola. Y la cogió por la cola. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros realmente tenemos que ver que dice que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Eso lo teníamos que ver. Entonces, la serpiente, digamos, aquella vara, representaba en lo que mucho tiempo nosotros nos estamos apoyando. Y en ese apoyo está ahí escondido Satanás. Pero Dios le dijo, cógelo por la cola. Y le puso la cabeza boca abajo. Ahora tú vas a ir boca abajo. Y Dios le dio el dominio. Por eso, igual dice en Efesios 1:19, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice, y nos dio el poder sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual a su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, tenemos que ver de que nosotros tenemos que apoyarnos ahora en Cristo. Nosotros no podemos apoyarnos en esa vara que Moisés se apoyaba, pero nos apoyamos en esa vara, pero ahora por la cola. Tenemos que tener al diablo cogido por la cola, porque el que venció está dentro de nosotros. Entonces tenemos que ver que nosotros en todo lo que prendamos y decidamos tiene que ser en Cristo y no apoyarnos en nada que no sea Cristo. Amén. Eso es una cosa. La segunda cosa era, Dios le dice, ahora yo quiero, como diciéndole, ahora yo quiero saber, Moisés, que tú, después de ver esta visión que tú has visto, yo quiero que tú sepas lo que hay dentro de ti. Y dice, coge tu mano y métela en tu pecho. Y se la metió en el pecho. Dice, y ahora saca tu mano. Y sacó la mano. ¿Y sabe lo que era? Estaba leprosa. Tenemos que ver que lo que hay dentro de nosotros es lepra. De verdad no hay nada bueno, es muerte. Nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que apoyarnos en Cristo. Y tenemos que realmente ver de que nosotros somos carne, somos lepra. Es una cosa que tenemos que ver, dos cosas que tenemos que ver realmente. Y el mundo tipifica, digamos, todas las cosas de muerte. Porque dice que el Nilo, el río Nilo, regaba toda la tierra. Y entonces le dijo también a Moisés, coge agua y échala sobre la tierra. Y dice que se convirtió en sangre. Eso es muerte. El mundo, todo lo que nos ofrece, todo lo bonito, el mundo es muerte. Entonces, todos aquellos que hemos recibido esta visión, los que hemos recibido el llamado de Dios, punto número 1, tenemos que apoyarnos en Cristo, poniendo nuestra mirada en Jesús. Todo lo que sea fuera de Dios, nos estamos apoyando en el bastón ese de Moisés. Y nosotros tenemos que poner el bastón, el cayado boca abajo, la serpiente tenemos que ponerla boca abajo, y nosotros tenemos que ser aquellos que traemos de regreso a Cristo por medio de la edificación de la iglesia. Punto número 2, que tenemos que ver que somos carne. Pablo dijo en el capítulo 7 de Romanos, ¿lo podéis leer? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque hallo dentro de mí, en mis miembros,
una ley que me lleva cautiva al pecado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, en nosotros, en nuestra carne, un día vamos a seguir hablando del libro de Éxodo y vamos a hablar de Amalek. Amalek que tipifica la carne. Y la carne siempre la vamos a tener, siempre. Igual como aquel velo que fue rajado para que pudiésemos entrar en el lugar santísimo. El velo no fue quitado, la carne no fue quitada, pero sí se abrió un velo para entrar nosotros dentro de nuestro espíritu, en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y punto número 3, quería ya terminar, el mundo. El mundo es muerte, es sangre, es pecado, es todo, corrupto todo, de verdad. Muchas cosas bonitas, muchas cosas atractivas, pero carne. Yo ruego, yo digo, Señor, por favor, Señor, ten misericordia de mí, líbrame del mundo, líbrame de mi carne, líbrame de que me apoye en cosas que no seas tú, Señor, porque eso está en nosotros. Por eso tenemos que permanecer, disfrutar y vivir en el Espíritu. Así que ya aquí termino y la verdad doy muchas gracias a todos, a Manolo, todos los hermanos y hermanas de ahí de la emisora de Radio Vida, que muchas gracias por este tiempo que me ha permitido de compartir, Manuel. Muy bien, pues nada, gracias a ti como siempre, ahí hemos estado escuchándote. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Sí, la próxima semana salgo de viaje, pero salgo el viernes esta vez en vez del jueves o antes. De acuerdo. Así que para el próximo jueves estaremos por aquí. Y muchas bendiciones para todos los hermanos, todas las hermanas, y la verdad que podamos ver esta visión del llamado de Dios, Manuel, de verdad. Bueno, Bueno. pues un abrazo. Igualmente. Hasta el jueves que viene. Chao. Adiós.